Hola y bienvenidos a la unidad de Inglés 1 llamada Personal Information. Hoy vamos a estudiar distintos aspectos del idioma que podemos dividir en tres grandes partes. Vocabulario, donde vamos a estar estudiando el alfabeto, los números, los países y las nacionalidades y las profesiones. También vamos a estudiar un poco de gramática en lo referente a los pronombres personales, el verbo be y los posesivos. Y también estaremos revisando algunas funciones lingüísticas referidas a cómo hacer presentaciones personales en un ambiente empresarial. Vengan conmigo. En el vocabulario de la unidad vamos a estar estudiando, como les dije, distintos aspectos que son fundamentales para iniciar las primeras conversaciones, las conversaciones básicas o generales en el idioma inglés. Para eso vamos a necesitar siempre utilizar aspectos fundamentales, como es el tema de las letras del abecedario, los números, los países, las nacionalidades, los idiomas y los nombres de las distintas profesiones en inglés. Esto nos va a permitir, repito, establecer conversaciones muy básicas. Así que arranquemos por el alfabeto. Bueno, las letras del alfabeto en inglés son bastante parecidas a lo que es el castellano, con la notable excepción de que no tenemos la letra ñ. La letra ñ es bien típica del alfabeto español, pero el resto de las letras son iguales, básicamente, en cuanto a su ortografía, es decir, a la forma de escribirlas. Lo que sí es muy diferente por ahí, o bastante particular comparado con el español, es lo referente a la pronunciación, ¿sí? Así que, bueno, presten atención que voy a pronunciar las letras del abecedario en inglés para que las puedan ir fijando poco a poco, ¿no? La letra, comenzando por supuesto por la letra A. Sería más o menos así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z o Z. La letra Z se puede pronunciar de dos maneras diferentes dependiendo de si queremos hacer una pronunciación más británica, decimos Z. Si hacemos una pronunciación más americana, hacemos Z. Como se pueden dar cuenta, hay un tema de los sonidos finales. Es muy importante recordar esto. No es lo mismo la M, por ejemplo, que la N. Vemos claramente que hay un énfasis en cómo finaliza ese sonido, ¿no? No se preocupen por estas transcripciones que ven debajo de cada letra. Se trata primero de una guía de pronunciación para los hablantes de inglés. Esto es más o menos lo que deben decir para pronunciar la letra D, por ejemplo, D. Y lo que ven acá entre corchetes es la transcripción fonética, ¿no? Con una serie de símbolos pertenecientes al alfabeto fonético internacional, que cuando uno lo aprende, la verdad que ayuda bastante a entender cómo se producen los distintos sonidos que integran cualquier idioma, ¿no? En este caso el inglés. Se van a dar cuenta que hay varios sonidos que no existen en castellano, ¿no? Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de esto. Por ejemplo, puedo pensar en el sonido de la V, de la B corta, más allá de que en castellano se utiliza la B corta, intercambiamos muchas veces el uso de B y B, no hay diferencia en significado. En inglés sí es muy importante hacer esa diferencia. Así que hay que tener cuidado, hay muchas vocales diferentes, a pesar de que son las 5 mismas letras vocales, la forma de pronunciarlas en distintos contextos, en distintas posiciones de las palabras, va provocando algunos cambios en la pronunciación. Así que esto hay que todo tenerlo en cuenta, ¿sí? Pasamos al tema de los números, numbers, ¿sí? Básicamente acá el consejo es aprender muy bien los números del 1 al 20 o del 1 al 19 tal vez, y luego darnos cuenta de que a partir de ahí es cuestión de aprendernos las decenas, 20, 30, 40, etcétera, e ir combinando, ¿no? Con los números del 1 al 10 sobre todo, ¿sí? Obviamente después encontramos lo que son los 100, los miles y así, ¿no? Los números del 1 al 20 son 0, también a veces se puede decir O o nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el número 10 es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
and 20. Llegamos al 20. Bueno, como les decía, a partir del 20 se trata de combinar la decena correspondiente con el número del 1 al 9 que corresponda. Por ejemplo, si yo quiero decir 24, tengo que decir primero 20, 20, y luego decir 4, 24. O el 27 sería 27, y así sucesivamente. Luego es cuestión de aprendernos las decenas. El 30 es el 30, el 40 es el 40, el 50 es el 50, acá lo tienen, 50, el 60 es el 60, 70, 70, 80 para el 80 y 90 para el 90. No confundir las decenas con los que están del 1 al 10. Se parece mucho la pronunciación, por ejemplo, entre el 14, 14, y el 40, 40. Se parece, ¿no? Es como similar, pero la diferencia es muy importante. No es lo mismo $14 que $40, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que llegamos al 100, sí tenemos que aprendernos esta pequeña frase, la frase del 100, 100, un 100 significa eso, ¿no? El 100 hace referencia a dos ceros seguidos. Entonces, a partir de ahí también es cuestión de ir combinando con la unidad necesaria. 200 sería 200, 400, 400, 800, 800 y así sucesivamente. Y si necesitamos decir algo más específico como 154, tengo que ir mencionando uno por uno. 154, 154, 154, ¿sí? Luego encontramos el 1000. El 1000 es 1000. Fíjense que la pronunciación difiere mucho de lo que vemos escrito, de la ortografía, ¿no? 1000 es 1000, y bueno, de vuelta, combinar, ¿no? 10.000 sería 10,000, 100.000 sería 100,000, y para mí nos podemos quedar hasta el millón, digamos. El millón se dice 1 million, se escribe casi igual, hay una I extra, pero se pronuncia con L, 1 million, 1 million. Y luego, como les digo, es cuestión de combinar distintas cifras, ¿no? Y así vamos obteniendo las distintas pronunciaciones o nombres de los números, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen el 1.452.639, es eso, 1,452,000, ahí está el 1000, 639. Pasando un poco al tema de los países, las nacionalidades y los idiomas, ¿sí? ¿Cómo hablamos acerca de las naciones y los idiomas en inglés? Bueno, una cosa es diferenciar, o un tip tal vez es diferenciar lo que es el nombre del país del nombre del gentilicio, la nacionalidad. No, casi nunca coinciden esas dos cosas, diría que nunca coinciden, o muy poco realmente, ¿no? Y por supuesto también es interesante ir entendiendo cuál es el idioma que se habla en distintos países, ¿no? Hay distintas terminaciones, hay algunos países que hacen su gentilicio, su nacionalidad con la terminación AN. Tomo el ejemplo de Argentina, ¿sí? Argentina es el nombre del país, Argentine o Argentinian sería la nacionalidad, y por supuesto el idioma que hablamos acá en Argentina es Spanish. Bolivia, Bolivian. Brasil, Brazilian. Ahí hay un patrón que se repite, o bueno, el nombre de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, Venezuelan. Hay bastantes, o se repiten algunos nombres, ¿no? También tenemos el que termina en ESE, como sería el caso de China, Chinese, o Portugal, debe estar por acá, Portugal, Portuguese, o Japan, donde está Japón, acá Japan, Japanese, ese es otro patrón que se encuentra bastante. Y bueno, después hay otros que son con la ISH, como England, English, Poland, Polish, Turkey, Turkish, y así sucesivamente. Entonces, tener en cuenta que, un primer tip sería tener en cuenta que no es lo mismo el nombre del país que la nacionalidad. Un tip importante en cuando nos toca escribir estas cosas es recordar que en inglés, eso no ocurre en castellano, en inglés el nombre de los países, eso sí, pero las nacionalidades y los idiomas siempre se escribe con la primera letra en mayúscula, cosa que no pasa en español. En español yo digo, yo hablo español, y esa palabra español comienza con una I minúscula. En inglés no, en inglés si decimos I speak Spanish, a pesar de que la palabra Spanish no está al principio de la oración, debe escribirse con una S mayúscula porque es el nombre de un idioma o una nacionalidad. En ese caso siempre está bueno recordar este tip, ¿sí?
Bueno, y finalmente las profesiones, oficios y ocupaciones, hay muchísimas, ¿no? Para decir acá hay algunas de las más comunes, tal vez, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, dentist y surgeon es cirujano, ¿sí? Nurse, nurse es la enfermera o el enfermero. Muchas, acá un buen tip para recordar es que muchas de los nombres de las profesiones en inglés son neutras en cuanto al género. ¿Sí? Se dice igual en masculino y femenino. La mayoría son así, hay algunas excepciones que me parece que justo en esta acá hay una que les voy a contar una historia, pero en general no, se utiliza la misma palabra para masculino y femenino, ¿sí? Doctor, si fuera un hombre o una mujer, se dice igual doctor. Police officer, lo mismo. Pilot, scientist, reporter, waiter. Waiter es mozo, y hay una palabra en femenino que se escribe muy parecido, se pronuncia waitress, lo que cambia es la terminación, en lugar de ser ER, se vuelve RESS, waitress, para moza en femenino. ¿Sí? Bueno, de resto casi todas son iguales. Student, construction worker, es un obrero en una obra de construcción. Businessman es un hombre de negocio, también puede ser businesswoman sin ningún problema, o business person, que es más neutral. Repairman es una especie de técnico, una persona que repara cosas. Electrician es el electricista. Architect, engineer, mechanic, carpenter, etcétera, etcétera. Hay muchísimas profesiones. De hecho, esto es una lista muy limitada, pero bueno, de a poco ir conociendo o aprendiendo las más comunes nos ayuda mucho para presentarnos, para decir a qué nos dedicamos. Está bueno que uno siempre averigüe y se aprenda cómo decir lo que uno es y lo que uno hace en inglés al momento de presentarse ante otra persona o en otra empresa, ¿no? Bueno, de esa manera cerramos la sección de vocabulario, de vocabulary, y pasamos a la gramática. La gramática de esta unidad es bastante amplia, porque tiene que ver con la formación de oraciones desde sus elementos fundamentales. En inglés hay dos elementos que no van a poder faltar nunca para yo poder armar una oración que esté gramaticalmente correcta. Y esos elementos son, en primer lugar, el sujeto, ¿sí? Como pasa en castellano. Sin embargo, en castellano el hecho de que aparezca el sujeto no es tan obligatorio como en inglés. En inglés sí lo es. En inglés una oración que no tenga sujeto es una oración que está incorrecta desde el punto de vista gramatical. Siempre tenemos que tener un sujeto, esa función la puede cumplir distintos tipos de palabras, puede ser un nombre, el nombre de una persona, de un lugar, de un país, de un animal, lo que fuere, pero también puede haber pronombres, que es uno de los tipos de palabra que vamos a estudiar en esta parte de la unidad. Es decir, esa primera función, ese primer elemento de la oración puede estar dado por distintos tipos de palabras, pero tiene que estar siempre. En segundo lugar, toda oración en inglés debe tener un verbo conjugado, es decir, una palabra referida a una acción y que va a ir en consonancia o de forma coherente con el sujeto al que pertenece o al que acompaña. Eso es un verbo conjugado. Y bueno, después encontramos el resto de los elementos que puede contener una oración, son opcionales, un objeto directo, un objeto indirecto, un complemento de lugar, de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso, lo demás sí es más optativo, no es tan obligatorio, pero debe aparecer siempre. Lo que es el sujeto y el verbo tienen que estar. Y el otro tipo de palabra que vamos a estudiar en esta unidad son los posesivos, que son palabras que también sirven muchísimo y son muy comunes en el armado, en la organización de oraciones fundamentales, ¿no? Arrancamos por los pronombres personales. Los personal pronouns, bueno, son aquellas palabras que utilizamos para reemplazar, para sustituir nombres completos o los sustantivos, lo que llamamos sustantivos, pueden ser reemplazados por los pronombres personales. También sirven para evitar la repetición, ¿sí? Si no queremos repetir un nombre, el nombre de una persona, de un lugar, de un objeto, etcétera, utilizamos los pronombres personales y aparecen casi siempre como el sujeto de una oración. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Son el sujeto de una oración los pronombres personales, o pueden llegar a serlo, ¿sí? Hay distintos pronombres personales en inglés. Acá falta uno muy importante que lo dejé a propósito para mencionarlo en último lugar porque es el más abstracto tal vez, pero los más comunes y los referidos a personas como tal son I para la primera persona del singular, yo,
You es muy interesante, esta palabra en inglés tiene muchísimos significados, ¿sí? Porque se trata de la segunda persona del singular primero, es decir, la persona con la que vos estás hablando, eh, que puede ser distintas cosas, ¿no? En español nosotros tenemos la palabra vos, por ejemplo, si estamos hablando con una persona y esa persona tal vez es de confianza o la conocemos al menos, usamos el vos en Argentina, pero hay otros países como, no sé, en el norte, más hacia el norte, ¿no? En Venezuela, Colombia y México, España, donde no usamos tanto el vos o casi nada y usamos la palabra tú. Y si yo quiero hacer ese cambio en inglés, no tengo que cambiar nada porque está incluido dentro de la palabra you. También está incluido dentro de la palabra you el pronombre usted en español. Recuerden que nosotros en español utilizamos usted cuando estamos hablando con una persona, pero a esa persona no le tenemos tanta confianza o hay una situación, una distancia ahí de respeto entre nosotros y la otra persona. Usamos usted en inglés, de vuelta, no se cambia el pronombre, se queda igual el you, 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 you. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado es ventajoso, es bueno, porque nosotros aprendiéndonos una sola palabra podemos saber o utilizar distintos significados de esa palabra que tenemos en castellano, pero sí vamos a tener que tener un poco más de atención, vamos a tener que estar más atentos, porque ¿cómo sabemos si estamos hablando de vos o de usted en inglés? Nos tenemos que fijar en el contexto, en lo que es la situación comunicativa, otras palabras que estén dentro de la misma oración y que me sirvan para discernir si estoy hablando con una persona más de confianza, una persona más distante y demás, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, el you tiene un significado más que vamos a ver en unos segundos. Cuando primero hablemos del he, es la tercera persona singular masculina, si hablamos de él. Se llama tercera persona porque no sos ni vos ni la otra persona con la que estás hablando, es una tercera persona. She, tercera persona del singular, pero femenino. Si quiero hablar de una chica o mujer o niña, usamos she. Luego encontramos la primera persona del plural. La primera persona del plural es we, nosotros, nosotras, ¿sí? Un grupo de todas chicas se dice we, un grupo de todos chicos se dice we, un grupo de chicas y chicos se dice we. Todo eso está encompasado dentro del pronombre we, que es muy neutro en cuanto a su género. De hecho, el inglés como idioma es bastante neutro, ¿no? No hace falta eso del lenguaje inclusivo ni nada, porque en inglés ya por definición es un idioma que muchas palabras no son variables en cuanto a masculino y femenino. Eso es una ventaja, porque hay que aprender menos variantes de las mismas palabras, ¿no? Y fíjense lo que vuelve a aparecer acá, vuelve a aparecer el you. Ya lo habíamos visto, es tú, usted, vos y también es ustedes, o bueno, vosotros, si estamos en España, pero bueno, nosotros en Latinoamérica usamos ustedes. Es decir, que con la misma palabra yo puedo estar hablándole a una persona, a vos, a tú, a usted, o le puedo estar hablando a varias. O sea, yo puedo estar frente a una clase con 20 estudiantes y decirles, you are my students. Y estoy hablando de ustedes en ese caso, de vuelta. Acá hay que tener un poco de cuidado, hay que prestar más atención a lo que es el contexto, la situación en la que me estoy comunicando para entender si me estoy refiriendo a una persona o a varias, ¿sí? Y por último queda la tercera, o casi último, queda la tercera persona del plural, que es they, no soy yo, no sos vos, son ellos. De vuelta, es neutro en cuanto al género. Si son todos chicos, digo they, ellos. Si son todas chicas, digo they para ellas. Y si es un grupo mixto de chicos y chicas, también voy a decir they. Me está quedando un pronombre personal que no está acá en la diapositiva, pero que es muy importante y que seguramente ustedes lo conocen porque es una palabra súper común en inglés, es la palabra it. Así como el nombre de la película esa de terror es igual, ¿sí? El it es un pronombre muy importante en inglés porque es el que utilizamos para referirnos a las cosas impersonales, a las cosas que no son seres humanos, ¿sí? Podemos estar hablando de un objeto, si yo, por ejemplo, les muestro este control remoto y me quiero referir a él, no le voy a decir he or she, le tengo que decir it, ¿sí? O también para cosas que no son tangibles, como una situación, ¿no? Como por ejemplo cuando digo hace calor, eso es una situación, no hay ningún sujeto visible ahí. En español, de hecho, no usamos ningún sujeto, usamos directamente el verbo hace. En inglés siempre, como les dije anteriormente, tiene que haber un sujeto, tiene que estar un pronombre y en ese caso viene de perlas el pronombre it. It is hot. Hace calor, se dice con el sujeto it.
¿sí? Con el pronombre personal it. También se utiliza para hablar de animales muchas veces, siempre que no sean mascotas. Las mascotas en realidad solemos llamarlas he or she, porque bueno, se supone que son como parte de la familia o sí, como seres vivos queridos. Pero si es, no sé, si es un insecto que está pasando por tu ventana y te da un poco de impresión, como me pasa a mí, le digo it, ¿sí? A una mosca que pasa volando por la ventana. Muy bien, esos son los pronombres personales en inglés. Pasamos al presente del verbo to be. Este es un verbo que seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado nombrar en algún momento. Es lo que primero se estudia en la gramática inglesa y eso tiene una razón muy importante. Y es que el verbo to be es un verbo que tiene dos significados muy importantes y muy utilizados en español, que son ser y estar. Esas dos significados los vamos a expresar con el verbo to be en presente. ¿Sí? El verbo to be es un verbo que se utiliza específicamente para compartir, para preguntar, expresar, presentar todo tipo de información personal. Es lo que dice un poco acá. All types of personal information. Acá hay de todo. De hecho, esta lista es muy limitada. Faltan cosas acá en esta lista, pero bueno, no entraban más en la diapositiva. Tu nombre, tu edad. Ahora voy a hablar un poquito de ese tema. La nacionalidad, la profesión, características físicas o psicológicas, tu ubicación, dónde te encontrás, tu estado de ánimo, tus emociones, tu estado civil, tu religión, y pare de contar, porque realmente son muchas otras las informaciones que podemos dar o preguntar utilizando el verbo to be, para información personal, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a su significado. Algo muy interesante les decía, se utiliza el verbo to be para hablar de la edad, ser o estar con la edad. Eso en castellano no ocurre. En castellano el verbo que usamos para hablar de nuestra edad es el verbo tener o la edad de otra persona. Yo tengo 35 años, utilizo el verbo tener y no el verbo ser ni el verbo estar, pero bueno, en inglés es el verbo to be. El verbo to be en presente tiene tres formas, puede tomar tres formas diferentes que son las que ven acá de primeras: am, are, is. Y por supuesto que la forma que vamos a necesitar para cada oración, ¿de qué va a depender? Va a depender del sujeto, va a depender del pronombre personal que la antecede. Entonces, I am, el único sujeto que admite la forma am es el sujeto I. I am happy. Ahí estoy dando un estado de ánimo, por ejemplo. Estoy contento, soy feliz, estoy alegre. You are, es decir, we, you, they van combinados con are. Ya sea you en su versión singular, vos, o you en su versión en plural, ustedes, se dice igual, you are. Vos sos y ustedes son. Vos estás, ustedes están, se dice igual, you are. Es lo que les decía de qué amplio es el significado de you, ¿no? He, she, it, finalmente acá está el pronombre que les hablaba, van combinados con la forma is. Así que así se arma una oración afirmativa con el verbo to be. Utilizo el pronombre personal, de los que ya vimos, utilizo la forma en presente del verbo be que corresponda y utilizo un complemento. Ahora, para pasar esas oraciones a negativo, lo único que tengo que hacer es añadir la partícula not al lado del verbo to be. Entonces, I am, cuando pasa a negativo, se vuelve I am not. You are not. He is not, etcétera, etcétera, etcétera. E inmediatamente cambia el significado afirmativo al significado negativo, ¿sí? Hay formas de abreviar el is not y el are not como isn't y aren't, y esto se utiliza sobre todo en el habla común, en el habla casual. Cuando somos un poquito más formales o estamos en un contexto un poquito más serio, utilizamos la versión sin abreviar. Finalmente, para las preguntas, lo más importante que debo recordar es que debo invertir el orden entre el sujeto y el verbo. Así que si una oración afirmativa dice they are happy, sujeto, verbo, complemento, en la pregunta voy a invertir y voy a preguntar are they happy. Es decir, no solamente el hecho de que aparezca el signo de interrogación, que de hecho eso solamente lo puedo saber si estoy leyendo, sino que también hay una diferencia en el orden de las palabras y ahí inmediatamente yo cuando escucho esa oración comenzando con un sujeto, con un verbo, perdón, me estoy dando cuenta de que es una pregunta, ¿sí? She is rich, versión afirmativa. La pregunta sería, is she rich? Y para responder este tipo de preguntas, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el negativo del afirmativo, yes or no, más el sujeto, más el verbo. Yes, they are.
no, they aren't. Y para is she rich sería yes, she is, or no, she isn't. Este es el resumen de la estructura sintáctica del verbo to be en presente. Pasamos a los posesivos. Acá hay dos cosas para contarles brevemente. Primero hay un tipo de palabra llamada adjetivos posesivos, en donde hay una palabra de posesión o pertenencia que corresponde a cada uno de los pronombres personales. Entonces, acá las ven, ¿no? El de I es my, para decir mi o mis. Estas palabras es muy interesante, no son variables en cuanto a género, no, es decir, masculino y femenino, se dice igual, no son variables en cuanto a números, singular o plural, tampoco cambia, ¿sí? El posesivo de I es my, entonces, my shirt is green, my shirt is green, es mi camisa es verde, ¿sí? Si yo tuviera más de una camisa y digo shirts, acá en plural, la palabra my no cambiaría, porque ya les digo, es invariable desde el punto de vista del género y del número. El posesivo de you es your, el de he es his, el de she es her, el de it es its, el de we es our, el de you es your, de vuelta, y el de they es their. Es muy importante recordar que acá todo esto va a depender de quién sea el dueño de lo que estoy hablando. ¿Sí? Si yo estoy hablando de una botella de agua, water bottle. Si el dueño soy yo, claro que es my bottle. Pero si voy cambiando a Mari, mi esposa, ella, tengo que decir her bottle. Y si la botella es tuya, tengo que acordarme de decir your bottle. Y así, sucesivamente. Y por último, les pido que nos concentremos principalmente en la parte verde de esta parte derecha, porque la otra forma que tenemos en inglés de expresar posesión es utilizando el apóstrofe con la S. Esto se conoce como los sustantivos posesivos o el genitivo anglosajón, lo pueden llegar a ver así en estudios de gramática inglesa, y que consiste en añadir al nombre de la persona que es la dueña o dueño de algo, un apóstrofe, una especie de comita así en la parte superior y una S. Y esa estructura ahí añadida al final del nombre de la persona quiere decir de. Entonces, acá dice, we went to Angie's house last night. Acá tengo el nombre de una persona que tiene ese apóstrofe con la S y luego el nombre de un objeto. ¿Cómo lo debo interpretar? Lo debo interpretar como al contrario. Comienzo diciendo, fuimos a la casa, comienzo por el objeto, que es como lo digo en castellano, luego digo de, porque ese apóstrofe con la S me expresa, me explica una relación de pertenencia, y por último menciono al dueño, a Ange, la casa de Ange. Where is the dog's bone? ¿Dónde está el hueso del perro? De vuelta, menciono primero el objeto, luego de y luego el dueño. Is that your friend's bike? Esa es la bicicleta de tu amigo. Entonces, al añadir ese apóstrofe con esa S al final, estoy hablando de pertenencia o posesión. Pasamos finalmente a lo que es la presentación personal, cuando estamos en la situación o en el contexto de tener que presentarnos ante una serie de personas en el ambiente laboral. Quiero explicarle algunas o mencionarles algunas tips, algunas recomendaciones. Está bueno que puedas hablar de información profesional relevante, que puedas decir quién sos, pero a qué te dedicas y cómo eso es importante para la reunión que estás teniendo. Es importante que menciones algo más que tu cargo. ¿Sí? A veces los nombres de los cargos nos dicen mucho acerca de qué es lo que hacemos. Entonces, más allá de decir soy el gerente de recursos humanos, está bueno también explicar a qué te dedicas, cuáles son tus tareas diarias. ¿Sí? Decir cómo contribuye eso a la operación de la empresa tampoco es una mala idea. Tratar de ser original, de explicarlo de una manera entretenida o que llame la atención. Hay que prepararse. Antes de hacer una presentación en donde vamos a hablar de nosotros mismos, tenemos que estar preparados para explicar toda la información relevante. Y también es muy importante tener en cuenta el contexto cultural un poco. Antes de hacer comentarios que pueden tratamos a veces de hacer algún comentario gracioso, alguna especie de chiste para romper el hielo, ¿sí? Pero a veces, si no somos cuidadosos, podemos llegar a ofender a las personas que están en la reunión. Entonces es bueno como pensarlo de antemano, no vaya a ser que rompamos con el, digamos, con la cordialidad, ¿no?
Y bueno, algunas frases que podemos usar en este contexto incluyen los saludos, hello y hi, donde hello es más formal, hi es más informal. Good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nice to meet you, cuando queremos decirle a la otra persona un gusto conocerte. How do you do o how are you? How do you do es bastante formal, es decir, más o menos como cómo le va a usted, no le tengo tanta confianza. How are you es un poco más distendido, ¿cómo estás? Where are you from? Podemos, para romper el hielo, si estamos conociendo a alguien, preguntarle acerca de su procedencia o lugar de origen, de dónde sos, de dónde es usted. What do you do or what do you do in the company? No es lo mismo que how do you do, este era cómo le va, y este es a qué te dedicas o a qué se dedica usted en la empresa, para preguntarle a la otra persona sobre su cargo, sus tareas y demás. Goodbye o bye para decir adiós. Goodbye es un poco más formal porque es la palabra completa. Podemos también despedirnos diciendo see you soon, nos vemos pronto, o see you later, nos vemos más tarde, o see you next y el nombre de un día, see you next Monday, nos vemos el próximo lunes, see you next week, nos vemos la semana que viene, see you next month, el mes que viene, y así sucesivamente. Estas van a ser algunas de las frases que podemos utilizar para presentarnos y ese momento de estrechar la mano de otra persona y conocerla por primera vez. En conclusión, el vocabulario fundamental, como el alfabeto, los números, los países, las nacionalidades, los idiomas y las profesiones, es clave, es fundamental para establecer conversaciones básicas en inglés. Lo necesitamos sí o sí. En segundo lugar, nosotros utilizamos lo que son los pronombres personales, el presente del verbo to be y los distintos tipos de posesivos que existen en inglés para empezar a organizar nuestras primeras oraciones fundamentales y poder compartir información personal. Y por último, hay distintas frases y expresiones coloquiales, idiomáticas, que podemos utilizar para presentarnos en el contexto de una reunión de negocios en la oficina, ¿sí? Y es muy importante, no se nos olvide esto, mantener los buenos modales, ¿sí? Eso de tener ese tacto para saber cuál es el contexto cultural en el que nos estamos desempeñando o desenvolviendo es sumamente importante. Por último, algunas recomendaciones que les vamos a estar haciendo durante toda la cursada, durante toda la materia. Recuerden siempre que cualquier pregunta o inquietud que puedan tener, el profesor o tutor del curso siempre va a estar disponible a través del foro del curso. Hagan todas las preguntas que necesiten, evacúen todas las inquietudes, escriban y ahí van a estar recibiendo la respuesta. También es un buen espacio para el intercambio entre ustedes los estudiantes, ¿sí? Es muy importante cada vez que haya la oportunidad participar en las clases sincrónicas, ¿sí? Ya que son el momento ideal para sacarse estas preguntas y aclarar las dudas en tiempo real, digamos, es súper importante. Y por último, esto es un trabajo colaborativo, por supuesto que el profesor da todo lo que es la pauta y bueno, va orientando la discusión que se va dando en las clases, pero es muy importante que también haya intercambio entre ustedes, eso es lo que va a construir realmente el verdadero conocimiento. Esto se puede hacer a través de algún foro de debate, discutiendo los casos prácticos y demás. Así que no olviden entre ustedes también que haya comunicación. Hasta la próxima ocasión y la próxima unidad. Les habló Carlos Navarro y esto es English One, Inglés 1. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.